en el auditorio de nuestros distinguidos profesores catedráticos y principalmente de nuestras anfitrionas en esta tarde, de la doctora Susana Atalía Pedrosa de la Llave, coordinadora general de este posgrado, y por supuesto de la maestra Gabriela Georgina Mateos Gómez, secretaria académica de el CIUREP. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Para continuar, voy a permitirme presentar a quien fungirá como moderador de esta conferencia, el maestro Horacio Fernando Sánchez Pulido. Él es doctorado en Filosofía del Derecho y Bioética Jurídica por la Universidad de Génova, Italia. Actualmente profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de nuestra universidad. Bienvenido, maestro. Adelante. Queda con el micrófono. Muchas gracias, estimado Alfred. Saludo con mucho gusto esta tarde a todos los presentes. Les agradecemos desde luego su asistencia. De manera personal agradezco al Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas por la invitación para ser moderador de esta extraordinaria conferencia. Me uno a la felicitación y a los deseos de larga vida a la institución. Felicito también a sus actuales autoridades, a la doctora Ana Pedrosa, a la maestra Gabriela Mateos, que además debo destacar que este centro de investigaciones tiene la virtud de ser uno de los pocos centros de investigación del país y del mundo dirigido por mujeres, cosa que me da mucho, mucho gusto. Bueno, pues antes de leer la semblanza curricular de nuestra extraordinaria ponente de hoy, les recuerdo que las preguntas pueden ser formuladas o serán formuladas en el chat y bueno, haremos el esfuerzo necesario para que todas puedan ser respondidas por nuestra ponente de hoy. Bueno, sin más preámbulo, paso a leer la síntesis de la doctora Susana Pozzolo. Susana Pozzolo es doctora en Derecho por la Universidad de Milán, es profesora e investigadora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Brescia, en Italia. Ha realizado diversas estancias de investigación en las universidades Pompeu Fabra de Barcelona, de Girona, la Carlos III de Madrid, entre otras. Forma parte de los claustros docentes de las universidades de Génova, Cagliari y Brescia. Es autora de diversos libros y artículos en revistas especializadas de lengua española, italiana e inglesa, concretamente sobre temas de constitucionalismo. Es además autora de la siguiente frase que quiero destacar. Si bien es cierto que la tesis sobre la especificidad de la interpretación constitucional encuentra partidarios en diversas disciplinas, en el ámbito de la filosofía del derecho viene defendida, en particular, por un grupo de filósofos que comparten un peculiar modo de acercarse al derecho. He llamado a tal corriente de pensamiento neoconstitucionalismo. Uno de los conceptos, sin duda, más prolíficos y polémicos que ha cultivado el debate teórico y filosófico de las últimas décadas en ambos extremos del Atlántico. En el mundo de las ideas jurídicas, la aportación de la profesora Pozzolo a través del neoconstitucionalismo es tan significativa que, recientemente, en un listado de los 200 libros más importantes del constitucionalismo contemporáneo, el profesor Richard Albert de la Universidad de Texas incorporó el libro Neoconstitucionalismo y Positivismo Jurídico de nuestra conferencista. En esta ocasión, porque además en fechas recientes es autora de diversos trabajos de teoría de género y feminismo, cuya línea de investigación hoy disfrutaremos escuchar a partir de su más reciente aportación, con el título Reflexiones feministas sobre la teoría del derecho, método e interpretación. Tienes el uso de la voz, querida Susana. Muchísimas gracias Horacio y a todos los presentes, a la profesora Susana, a Gabriela y a todos los amigos. Y bueno, hoy no hablaremos de neoconstitucionalismo, así cambiamos discurso. Yo compartiría inmediatamente unas slides que creo pueden ayudar a seguir un poco la ponencia, porque cuando se hacen un poco larga, facilitan un poco seguir el discurso. Vivimos en un mundo donde los sexos son separados y segregados en distintas jaulas, desde los primeros días de sus vidas a través de nombre, ropa, juegos, después de estudios, ocupaciones, roles domésticos. Se trata de una división que impregna todo y que se fortalece cada día en la rutina.
todos participamos más o menos conscientes del fenómeno. La gente por lo general piensa que hombres y mujeres sean básicamente distintos en intereses, habilidades. Aceptamos, por ejemplo, que las niñas tengan muñecas y los niños camiones, y que las niñas hablen mejor, pero los niños sean más fuertes en matemática. En mirar esta socialización se tiene que subrayar también como en particular los varones se tienen que encontrarse, como decir, más solicitados de la mujer en alejarse del femenino, ¿no? Respecto a los varones. Se trata de una división que claramente no es natural, sino cultural. Pero nos esperamos que todos se, ¿cómo decir?, respeten esta división. A pesar de esta situación, tenemos también la definición de unos derechos fundamentales que serían iguales para todos, ¿no? Iguales para hombres y mujeres. Derecho constitutivo del género humano, en modo que podríamos decir cada token del type humano tiene estos derechos fundamentales. Cualquier ser humano tienes este derecho. Si no lo tienes, podríamos pensar que no son humanos, ¿no? Considerando la división educativa por un lado y la afirmación de los derechos por el otro, se pone casi naturalmente la pregunta acerca de la condición de las mujeres. En esta temporada, lo decíamos unos minutos antes, se habla más quizá de la condición de la mujer porque la crisis económica y todo el desastre que tenemos enfrente nos ha llamado particularmente la atención. Sin embargo, el riesgo concreto es que se hable del tema solo como tema de la emergencia y con la retórica del sacrificio. Imagino que en México sea como en Italia y la idea ¿cómo decir? La retórica del uso de la palabra guerra, ¿no? Para solicitar al sacrificio frente a la dificultad. Ahora, vamos a ver qué significa, desde un punto de vista de la teoría jurídica feminista, poner la cuestión de las mujeres. En primer lugar, se nota cómo los derechos no han sido iguales para ambos sexos, ¿no? Hasta hace muy poco a las mujeres se prohibía a varias actividades, ahora con la excusa de su naturaleza emotiva, ahora por una atribuida debilidad intelectual. En Italia, por ejemplo, hasta el 1962, las mujeres no accedían al poder judicial. En Suiza, las mujeres no pudieron votar a nivel nacional hasta el 71. Y hay un cantón, no me acuerdo el nombre, donde en 90 se intentó todavía prohibir este ejercicio del derecho. La historia de la marginalización de las mujeres es antigua. Sin embargo, lo que sorprende es cómo persista en épocas recientes y cómo fue afirmada supuestamente por iluminados, por personajes ilustrados. Creo que la formación de los juristas, de las juristas, no puede prescindir de conocer esta historia, considerando que el estudio del pasado tiene un valor si se vuelve herramienta para diseñar mejor el futuro, no como un simple saber didáctico. Conocer los orígenes filosóficos de nuestros estados constitucionales nos ofrece la evidencia de una tremenda deshumanización de la mujer. Es decir, aun sea necesariamente parte del type, de la clase humanos, no hay token que sean mujeres. Se tiene que cuestionar entonces si y cómo este fenómeno haya golpeado y siga golpeando a las mujeres, preguntándonos acerca de la conformidad de las normas con respecto a los valores del constitucionalismo igualitario contemporáneo, analizando las raíces filosóficas y políticas de este pensamiento constitucional. Pensáis que todavía en 1929 en Canadá
se decide que la palabra persona, no comprendía las mujeres, interpretando la ley de 1867 con la voluntad del legislador de la época. En South Australia, en 1959, hay un caso parecido con la idea de excluirlas nuevamente del Parlamento. Mirando a los orígenes de nuestro ambiente jurídico, filósofos y juristas atribuyen la racionalidad que legitima y justifica tener derechos y ciudadanía, pero las mujeres son consideradas, por ejemplo, por Rousseau, tienen que ser entrenadas para soportar el yugo desde el principio, para que no lo percibiesen como tal y así fuesen sometidas a la voluntad de los hombres, en modo de dominar sus caprichos. Evidente, la visión de una mujer como niña, como un ser sin capacidad de autocontrol, a merced de sus emociones y deseos. Y Kant, del que hablamos mucho, decía que si una mujer tiene cabeza llena de griegos y persiste discutiendo sobre mecánica, debe tener barba. Tenemos Fichte. Fichte decía que las mujeres llegan a su plena dignidad renunciando a sus propiedades y derechos para ponerla en manos de los hombres, del esposo. Hasta renunciar al nombre, ¿no? Todavía tenemos países en el mundo donde la mujer pierde prácticamente su apellido, ¿no? Pensáis en los Estados Unidos, no hablamos de países extraños, ¿no? Y Schopenhauer, creo que va a concluir nuestro panel, escribía que las mujeres existen solo para propagar la raza humana. Entonces, tenemos iluminados que, pero, ¿cómo decir? No, para las mujeres no parecen tanto, ¿no? Ahora, si estos son nuestros orígenes y fuentes filosóficas y constituentes, puede ser que hay un defecto de origen en el derecho y tenemos que considerarlo y ver si se puede corregir. Las constituciones contemporánea afirman la igualdad, muchos derechos sociales, y se podría pensar que entonces el problema ya no existe, ¿no? Sin embargo, si nos miramos alrededor, es fácil ver cómo persistan desigualdades y discriminaciones. Entonces, hay algo que nos parece congruente, afirmaciones por un lado y falta en el mundo por el otro. Desde la perspectiva de género, conocer los orígenes nos empodera para redireccionar la estructura jurídica en sentido paritario. Con este conocimiento se obtiene la conciencia de cómo la dominación patriarcal es de un tipo que yo definiría un hecho social total. Es decir, es una modalidad que impregna profundamente la estructura, una visión enraizada hasta los genes de nuestro derecho. Y claramente, necesariamente, se deben incluir las constituciones. Esto se destaca obviamente por la más antigua, por su probable formulación, por la tradición interpretativa que posiblemente se habrá afirmado en el tiempo, aún como en el ejemplo del significado atribuido a la palabra persona, parece claro que los intérpretes pueden contribuir mucho en una dirección o en la otra. Con el conocimiento de nuestro origen se vuelve necesario deconstruir las categorías conceptuales para averiguar su potencial discriminatorio. Y esta obra analítica no puede dejar afuera tampoco los derechos de los hombres, porque en los mejores casos, para satisfacer el criterio de igualdad, se ha asumido fuese suficiente la mera extensión de derechos pensados y formulados para las exigencias de los hombres a las mujeres. Se han extendido. Sin embargo, tener un trato igualitario puede ser cuestión ambigua, ¿no? La frase puede significar tener el mismo trato reservado al otro, es decir, el mismo trato reservado al hombre,
o tener un trato que nos respete en modo igualitario y entonces un trato que puede ser distinto en consideración también de las diferencias que hay entre nosotros, ¿no? Hay una doble significación. Ahora, el feminismo jurídico trabaja sobre estos aspectos intentando modificar las partes del derecho que perjudican a las mujeres, ¿no? Y la idea es que el derecho, aún sea un instrumento nacido, como decir, en la estructura de dominación masculina, puede ser también redireccionado y puede representar una herramienta que nos ayuda, en todo caso, a cambiar un poco, no solo el derecho, claramente, pero sino la sociedad misma, ¿no? Y entonces se trabaja en esta dirección. Hay claramente muchas contribuciones de la literatura en esta dirección, entre varias. Por ejemplo, Carol Gould evidencia muy bien cómo el prejuicio sexista opere a varios niveles, modelando actividades para construir sociedades dominadas por hombres. En la misma dirección, por ejemplo, Denise Thompson subraya como sea una estructura compleja y no la voluntad de unos a determinar el resultado subordinante, ¿no? No es que hay unos, el gran hermano, hay una estructura que funciona así. Entender el funcionamiento y la reproducción del sistema de dominación no es algo inmediato y necesita una mirada profunda, incluso por parte de las mujeres. No se quiere activar nuevas sensibilidades porque tiene que ir más allá de lo normal, ¿no? Para que se note la estructura del sistema que engloba hombres y mujeres, no solo mujeres. Aún se subraya que solo las mujeres están subordinadas a los intereses de los hombres. No hay reciprocidad en este sentido. Un ejemplo interesante para esclarecer el punto, creo que se encuentra en la teoría misma que funda el Estado moderno, el contrato social. Sobre este tema creo que el volumen más famoso, interesante, lo que invito a leer es El contrato sexual de Carol Patman. De todo modo, poner el contrato en la base de la sociedad moderna ha universalizado el contratar como actividad característica de la humanidad entera, con su teoría relacionada, obviamente. Sin embargo, de la actividad del contratar, las mujeres eran totalmente excluidas. Se trataba de actividad eminentemente masculina. Así, una característica que es propia de una sola parte se vuelve fundamental de la humanidad entera. Este ejemplo se enmarca en el proceso mencionado antes en relación a los derechos, al concepto de autonomía, de ciudadanía, que hasta excluye las mujeres del sentido de persona. Lo que pasa con el contrato es que la característica fundante de la sociedad moderna pertenece solo a los hombres. Las mujeres no participan al contrato social. Recuerden lo que decía Fichte, ¿no? Las mujeres llegan a su plena dignidad renunciando y sometiéndose, ¿no? Hasta a perder su nombre. Entonces, quizá no haga falta recordar cómo la especie humana viva de símbolos. La universalización de la categoría y de la actividad de contractar produce una conexión simbólica entre una capacidad exclusiva de los hombres y la idea de humanidad, acabando con excluir de esta última las mujeres. Dirán ustedes, bueno, ahora es distinto. Por cierto, hay matices. De todo modo, estas son nuestras raíces, los cimientos del edificio social contemporáneo. Y esto solicita una reflexión acerca de cómo se producen los fenómenos jurídicos y su relación con los símbolos, lo que penetran en varios niveles a todo el sistema. La perspectiva de análisis del feminismo jurídico cuestiona exactamente lo que ha pasado, cuánto ha llegado hasta nosotros, para desvelar la parcialidad de la norma y desarrollar estrategia para modificar el status quo en dirección liberatoria e igualitaria. Lo que me gustaría que entendieran es cómo se trata de un sistema complejo y profundo, algo que necesita un trabajo muy serio, nada simple para erradicarlo. Otro ejemplo, para criar oveja ha sido porque criar oveja ha sido una legitimación más fuerte para tener propiedad.
puesto que los trabajos alrededor del campo, del ganado, eran y son divididos por género, los que son típicos masculinos se han considerado y se consideran más importantes. La producción de leche o procesamiento de la lana eran y son actividades desarrolladas por mujeres. Lo mismo sigue pasando en la contemporaneidad industrial. Piensan a los trabajos que se han feminizado en años recientes y pregúntese a sí mismo si ha cambiado su valor. Expliquen por qué, expliquen la causa y los efectos. Este ejercicio de contextualización nos ayuda a entender nuestra sociedad y el desarrollo consciente de las políticas. La división funcional entre los sexos del trabajo se ha vuelto eminentemente política y cultural. Es por eso que genera jerarquías. Ahora bien, yo creo que asumir coherentemente los valores de igualdad y justicia de nuestro derecho constitucional contemporáneo implica averiguar si y cómo esta tradición afecta todavía a las mujeres. Entonces, otro ejemplo con un concepto general y presupuesto. Piensen en cómo ha sido construida la idea de economía moderna y reflexionen sobre el concepto de trabajo que tenemos. El modelo imperante es del male breadwinner, es decir, del hombre que lleva a casa el sueldo para las necesidades de la vida y de su reproducción. De la clase necesario por la vida se ha expulsado todo el trabajo de cuidado y el doméstico. Si lo pensáis bien, la construcción de esta categoría no parece tan congruente con la vida misma. Es algo conforme al desarrollo de la especie humana. Un ser humano necesita años que llegue a tener una mínima autonomía. Esto se corresponde entonces a la división sexual y a la subordinación femenina. Desde la pastoricia y el ganado, llegamos a la economía capitalista contemporánea. Todo lo que tradicionalmente se ha considerado y se considera en larga parte de competencia de mujeres ha sido antes desestimado y separado y después constreñido en un concepto de cuidado que ha sido expulsado del verdadero trabajo conectado al mercado. Ya esto no se puede negar. Considerar estas divisiones y sus modalidades como naturales, no políticas, no fruto de cultura y decisión, ha permitido la general aceptación de los que eran accidentes históricos como abstracciones universales y entonces inmodificables. Asumir una mirada feminista nos ayuda entonces a impulsar la justicia. Las constituciones han sido pedidas y adoptadas porque, creo, las personas querían ofrecer una nueva vida a sí misma y a sus comunidades. En este sentido, a pesar de que no logren todavía el objetivo, me atrevo a asumir que las constituciones contemporáneas tengan un brote de liberación, un ethos antidominación. Tomando en serio ese asunto, los orígenes discriminatorios, no se puede evitar de asumir también como todo el derecho, aun cuando parezca gender neutral, tenga una legítima sospecha de parcialidad, una sospecha que nos pide urgentemente averiguar el diferente impacto sobre mujeres y hombres, puesto que esto afecta los valores básicos de igualdad y autonomía. El problema deriva del hecho que el background político sobre el cual el proceso constitucional se ha desenvuelto pretendió establecer un nuevo comienzo, un reinicio del juego social, como si realmente todo fuese nuevo a partir de nuevo punto de salida puesto a nivel cero. Esta creencia es bastante típica entre los juristas, ¿no? Pensar que las palabras por sí solas puedan obtener el resultado anhelado, el deseado, ha hecho creer que el espíritu de estos documentos fuese suficiente a definir una línea de salida realmente igual para todos. Ahora mostraré un vídeo que está en italiano, pero creo que, perdone, cada tanto va por su cuenta. ¿No? Es en italiano, pero creo que se entiende. Escuche? Sì? La gara sta per cominciare. Tutti ai vostri posti.
Ma prima di dare il via farò alcune affermazioni che serviranno a riposizionarvi. Se ciò che dico vi coinvolge, vi farò spostare un passo avanti o un passo indietro. Se l'affermazione invece non vi riguarda, rimanete fermi lì al vostro posto. Siete pronti? Se sei un cittadino europeo, fai un passo avanti. Se non hai malattie invalidanti, fai un passo avanti. Se hai avuto accesso libero all'istruzione, fai un passo avanti. Se puoi curarti, fai un passo avanti. Se non vivi in uno stato di povertà... Oh, lo siento. Mi culpa. Ma prima di dare il via farò alcune affermazioni che serviranno a riposizionarvi. Se ciò che dico vi coinvolge, vi farò spostare un passo avanti o un passo indietro. Se l'affermazione invece non vi riguarda, rimanete fermi lì al vostro posto. Siete pronti? Se sei un cittadino europeo, fai un passo avanti. Se non hai malattie invalidanti, fai un passo avanti. Se hai avuto accesso libero all'istruzione, fai un passo avanti. Se puoi curarti, fai un passo avanti. Se non vivi in uno stato di povertà, fai un passo avanti. Se guidi l'auto, fai un passo avanti. Se hanno fatto battute sessiste sul tuo modo di guidare, fai un passo indietro. Se il tuo capo è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se il tuo capo di Stato è del tuo stesso sesso, fai un passo avanti. Se quando parli l'occhio non cade solo sul tuo sguardo, fai un passo indietro. Se in ogni rapporto raggiungi l'orgasmo, fai un passo avanti. Se senti tu il peso delle faccende domestiche, fai un passo indietro. Se hai subito molestie sul luogo di lavoro, fai un passo indietro. Se ai colloqui non ti chiedono sempre se vuoi dei figli, fai un passo avanti. Se camminando non ricevi commenti osceni, fai un passo avanti. Se torni di notte da solo e ti senti sicuro, fai un passo avanti. Se in questo momento hai dolori addominali o emorragie che possono penalizzarti durante la gara, fai un passo indietro. Uomini, ora voglio che diate un'occhiata indietro. Tutto ciò che ho detto non ha nulla a che vedere con i vostri meriti, eppure avete maggiori possibilità di vincere. Ahora sigue todavía con datos, pero me parecía muy interesante porque evidencia un stato que es un stato social constante, ¿no? Una división que no es de uno que quiere, como decir, imponerse, ¿no? Dominar sobre otra, sino hay un problema de justicia que se pone en la realidad. Yo creo que un ejemplo, creo que se diga así en toda América Latina, pero se ha determinado algo como el baile de las estatuas, ¿no? Es decir, donde todos se muevan al mando y cuando se paran, hay quien se para en las posiciones más diferentes. El contrato social y el derecho contemporáneo y su justificación se basa sobre hacemos sí, como si fuese, ¿no? Por cierto, el desarrollo de la constitucionalización ha favorecido también las mujeres, sin embargo, claramente hay situaciones muy distintas y todavía hay en marcha un proceso importante de neutralización de la igualdad de las mujeres. Todavía estamos en una ficción en este sentido, ¿no? En la perspectiva del feminismo jurídico, las juristas o los juristas deberían desarrollar un trabajo de identificación de las zonas del derecho positivo que favorece esta desigualdad de género.
Se trata de un trabajo de análisis bastante complejo que pide levantar el velo de la normalidad. Y, pero, como veis en la slide, podríamos preguntarnos cómo sería el marco constitucional tomando en serio la igualdad entre los sexos, la igualdad de las personas. Hay análisis interesantes, por ejemplo, donde se subraya cómo la atención en el uso de las palabras en el texto más contemporáneo, más moderno de las constituciones, haya logrado una mayor igualdad. Por ejemplo, se nombran hombre y mujer y no se usa ya el masculino genérico. Históricamente el masculino genérico ha sido introducido para excluir las mujeres, ¿no? En los documentos, ponerlo en las constituciones históricas, las antiguas, no fue un accidente histórico, para así decirlo. Como jurista, conocemos la relevancia del lenguaje. Aquí otro ejemplo, ¿no? En el Comité de Irak se discutía acerca de este artículo 2 de la Constitución, donde se pone la religión islámica como fuente del derecho. Y claro, miráis cómo cambia poner si Islam is the official religion of the state, is the source of the legislation, o poner una fuente del derecho, ¿no? Claramente, da una capacidad de interpretar a los operadores muy diferente y claramente esto puede tener efectos muy distintos en cómo moldear, por ejemplo, el derecho de familia y cómo puede afectar a las mujeres, ¿no? Preguntarnos entonces acerca de la conformidad del derecho y sus fines sirve para activar una reflexión más profunda sobre el derecho mismo, acerca de nuestras constituciones y valores. El concepto de igualdad, como ya mencionaste, es central, ¿no? En la arquitectura del derecho constitucionalizado. Y desde este se extiende un trabajo de análisis. Establecer la igualdad formal ha significado en distinta medida derechos y oportunidades para todos. La introducción de la igualdad sustantiva ha permitido, además, el desarrollo de los derechos sociales, una reflexión política y filosófica que ha subrayado también cómo, bajo ciertas condiciones, perseguir la igualdad formal puede dar como resultado discriminaciones y desigualdades. Banalmente, miráis a las medidas de clausura del COVID, claramente han impactado diferentemente, aún las personas bajo el mismo derecho sean formalmente iguales, ¿no? Claramente hay condiciones que la hacen diferente. La igualdad se considera una expresión de la justicia, y nos parece tan obvio que la percibimos como una noción aséptica, neutral, matemática, ¿no? Docentes iguales debe tener el mismo trato. Aristóteles, ¿os acordáis, por cierto, todos? Sin embargo, se debe considerar que para aplicar el concepto de igualdad se necesita un criterio de evaluación que nos permite establecer cuándo docentes son iguales, puesto que no son idénticos, casi nadie, por cierto, ningún individuo es idéntico a otro, sino solo a sí mismo y en un único instante. Entonces, ¿cómo afirmar que docentes son iguales si no son idénticos? Entre el pensamiento jurídico feminista sobre el tema, yo invito siempre a leer Catherine McKinnon, porque es realmente interesante. La primera respuesta, en todo caso, del derecho ha sido a través de la igualdad formal, ¿no? Pero en realidad esta establece que se consideren los individuos como si fuesen iguales. Entonces sigue la pregunta, ¿en qué sentido? El principio de igualdad se basa necesariamente sobre una relación que se construye a través de un criterio. Puede afirmar que 2 kilos de manzanas son iguales a 2 kilos de peras porque tengo el criterio de los kilogramos, ¿no? Ahora bien, en el Estado constitucionalizado se tiene como base el criterio de igualdad formal, que está establecido en un momento que hemos asumido como si fuesen todo en la misma línea de salida. Frente al indudable valor de este logro, no quiero claramente ponerlo en duda, el análisis en la perspectiva feminista tiene que profundizar.
y en caso mirar cómo la ficción produzca algún efecto negativo para las mujeres o para grupos de minoría también, puesto que sabemos que hay, lo hemos dicho, una legítima sospecha, ¿no? a este resguardo. El principio de igualdad necesita de un criterio de mensuración. Entonces, ¿en qué sentido somos iguales? Yo soy igual a mi hijo, soy igual a mi madre, a mi vecino. Claramente se aplica un como si que se ha asumido de default. Lo que tiene que notarse en esta ficción asumida como real es que pretende y logra hacernos percibir todos los desvíos de la norma que establece la igualdad de trato como una excepción. Una excepción que debe entonces ser justificada por alejarse de la supuesta única línea de salida establecida. El problema es que esta línea en realidad nunca ha existido de verdad. Esto pone distintos problemas, incluso, se podría discutir el tema del mérito, ¿no? Pero bueno, ahora no es el caso. La pregunta es, ¿hubo compensación del trato diferente de antes? Porque si no hubo compensación, ¿qué significa que hoy somos tratados de iguales? ¿No? ¿Acordáis la ambigüedad que decíamos antes? Nadie pide justificación de esta igualdad establecida. Al contrario, parece que la consideración de la diferencia necesite discusión para dar la beca, por ejemplo. Típicamente se discute del criterio, ¿no? De cómo encontrar el punto de equilibrio entre los varios que imaginamos para definir el mérito de quien la ganará, ¿no? Percibimos todos estos tratos como elementos que nos alejan de la aplicación de la norma, como el riesgo de atribuir que una ventaja inmerecida que modificaría la presumida situación de igualdad. La pregunta es, ¿se trata de una percepción realmente justificada? Una respuesta que creo bastante compartida a esta pregunta es que la que dice que tenemos todos iguales derechos. El feminismo jurídico pregunta si le parece una respuesta satisfactoria. Y bueno, no tanto, porque todavía se trata de una ficción. Por ejemplo, pensáis a la extensión típica de la protección de los trabajadores a las trabajadoras. ¿Qué ha pasado? No sé si conocen un poco la historia, pero hay un problema, porque extendiendo el trato existente diseñado por el universo masculino, ha sido excluida, por ejemplo, la protección del embarazo. Claramente hemos tenido batallas para que se gane también esta protección, pero todavía hay varios problemas de lo que podríamos hablar. Y entonces tratarnos de iguales, atribuir los mismos derechos, en realidad ha significado extender el trato de los hombres a las mujeres, pero el problema es que eran las mujeres que tenían ese embarazo, no los hombres, ¿no? Entonces se nota como hay, incluso en este caso, como lo decimos antes por el contrato, una universalización de una característica, decimos así, de habilidades, de normas masculinas, a las mujeres, y en este caso tenemos entonces una universalización nuevamente a través, ¿qué cosa? La igualdad formal. Nos parece tan neutra, pero en realidad depende de los contextos. Reconocer la diferencia implica un movimiento desde lo que es diferente hacia lo que es igual. Se necesita un criterio de mensuración explícito, un juicio de valor o una clara justificación, cosa que no se pide en caso de aplicación de la igualdad formal. Esto pasa porque desvela la ficción del como si fuésemos iguales. El sistema de dominación determina que todo lo que es diferente del universal masculino tiene que ser, en el mejor de los casos, considerado una excepción a la norma. Reconocer a la mujer ha sido y sigue siendo introducir excepciones en una normalidad diseñada por parte de la humanidad. Esto vehicula la percepción de ilegitimidad por cada trato distinto que mire al reequilibrio entre los sexos. Entonces, la idea de que las mujeres sean tratadas iguales, paradójicamente acaba
vehiculando la percepción de que las mujeres son las excepciones a la normalidad, son las diferentes por antonomasia, porque los que son iguales son los hombres. Por definición, si la mujer es diferente, porque no es un hombre, nunca podrá ser igual, siempre será la excepción. ¿Cómo identificar entonces la diferencia que nos ayude a reequilibrar el derecho? ¿No? Como veis, no es nada de revolucionario, decía antes la profesora, pero en algún sentido lo es porque pide cambiar nuestro sistema. La simple lucha por la igualdad por sí sola no parece suficiente, como se ve con la igualdad formal. Al menos hasta que no se rediscute el criterio de mensuración. Los constituyentes no lo hicieron. Se adoptó el criterio masculino, el hombre vitruviano como medida de cada cosa. El reconocimiento de las mujeres se produce con varias extensiones del coto vedado a quien se asemeja a los hombres. McKinnon ya se preguntaba si por la vía del similar situated se puede llegar a la igualdad. Sin negar los avances, se debe también subrayar como el criterio de la sameness haya sido vehículo por la radicalización de la excepcionalidad de las mujeres, igualadas por ley porque no son hombres, solo asemejan. La diferencia ha acabado por ser la justificación de excepciones a la humana normalidad, parcial y masculina, sean las garantías de trabajo durante el embarazo, sea tener aseos separados. La mujer entra en la arena pública como excepción a la norma masculina y así todavía se encuentra. El feminismo jurídico entonces propone herramientas para la crítica y el desarrollo de un derecho sin dominación patriarcal, puesto que a pesar de las constituciones, el reconocimiento de universal paritario todavía falta. Repito, se trata de un sistema social complejo y contradictorio. Por ejemplo, en el mainstream, en tema de género, de justicia de género, la mayoría acaba tratando el tema de violencia contra mujeres. No me detengo sobre eso y su importancia, indudable, pero señalo como esta narrativa imperante vehicule también una mirada que tiene un doble efecto negativo. Por un lado, enraiza la idea de una vulnerabilidad intrínseca de las mujeres, victimiza, favorece medidas paternalistas, y por otro, desvía del mismo feminismo desde elementos estructurales, obstaculizando el cambio sociales radicales. El riesgo es que acabe con intentar curar unos síntomas sin curar la enfermedad. El método del feminismo jurídico pone constantemente preguntas que nos ayudan a desvelar las razones profundas. En un seminario que vi hace poco en Colombia, Carolina Vergel llamaba la atención a las potencialidades de la crítica jurídica feminista y señalaba cómo todavía falta un trabajo más intenso en el desarrollo de la reflexión constructiva, no solo crítica, ¿no? El feminismo jurídico, tiene razón Carolina Vergel, se ha desarrollado mucho en la crítica y mucho menos en la propuesta. Creo que se trata de un trabajo necesario, además de ser intelectualmente interesante por su desafío, y en esta línea no hay que pararse con las preguntas. ¿Cuál función y efecto tiene el difuso uso de la categoría de la vulnerabilidad? Si puedo, reenvío a un artículo que salió hace poco en Isonomía, que es mío, y bueno, reenvío eso. En lugar de aplicar la categoría a las personas victimizándolas, por ejemplo, ¿no sería mejor aplicarla para analizar el sistema, el contexto que vulnerabiliza a las mujeres, ¿no? Y entonces no victimizar ellas, sino analizar el lugar de donde llega el problema. En efecto, el método del feminismo jurídico nos pide de mirar más de cerca conceptos, categorías y contextos. Piensen, por ejemplo, en la legítima defensa. Siendo construida a partir del paradigma reactivo masculino, la reacción de la mujer ha sido aceptada por el derecho como una patología, el síndrome de la mujer maltratada. Se ve como el universal masculino dibuja la reacción considerada normal por la especie humana entera y para la mujer se ha inventado una excepción patológica.
tenemos entonces que continuar a cuestionar. El contexto, creo que mirando a unos elementos del método del trabajo jurídico feminista, creo que el contexto sea central. Es desde las circunstancias concretas que logramos conocer las condiciones de posibilidad y las oportunidades significativas que se presentan a las personas. Tomar en serio el contexto pide alejarse del modelo liberal tradicional de autonomía, puesto que asume las elecciones como actos simples, estáticos, en el vacío de las relaciones, ¿no? Se vuelve necesario, al revés, desarrollar un razonamiento práctico, típico de contextos difíciles o dilemáticos. Esto no implica desembocar en una oposición constante entre razonamiento generalista y particularista. En la perspectiva feminista, resolver un caso jurídico es solo parte del trabajo, porque la tarea se extiende a desvelar hasta de dónde llega el problema. Es un trabajo entonces de crítica y construcción jurídica. Esta indicación de método nos propone una oposición entre mirada abstracta masculina y concreta femenina, según ciertas lecturas que se podrían hacer de la obra de Gilligan. Considerar el contexto pretende evitar la idealización. Perdone, he tenido un problema. Lo que se pretende es considerar realmente la relevancia por el razonamiento. El razonamiento define los confines de la relevancia y entonces las reales posibilidades significativas. He tenido algo, no sé, en la pantalla. La abstracción idealizada favorece el status quo con sus jerarquías y subordinaciones. Así se explica por qué el tema de la conciliación entre trabajo y familia persiste como problema de mujeres, pero podría ser diferente. Preguntémonos si es un tema que es un asunto privado o público, ¿no? Ahora, mirando al concreto, se elevan a consideración características que habían sido oscurecidas y que tienen que tomarse en cuenta. Pensáis al tema de la prueba y del testimonio único en caso de la violación. La mirada desde el contexto amplia nuestra visión y nos solicita a poner preguntas. ¿Cuál mujer que conocéis que le gustaría tener relaciones sexuales en un elevador del metro con un desconocido? Entonces, probada la violencia, porque un juez pregunta todavía a la mujer si de verdad no quería tener una relación sexual con este desconocido. Pregúntese a ustedes mismos cuál idea de la mujer se concreta detrás de esta práctica inquisitoria. Poner estas preguntas es un método para la emersión de los grupos oprimidos, por otra parte, desde las mujeres, pero pasando por la discriminación económica hasta la discapacidad. ¿Por qué se afirma la vulnerabilidad de la mujer? ¿En cuál sentido son más vulnerables de los hombres? ¿No? ¿Tienen que defenderse de quién? ¿De cosa? ¿No? La consideración contextual no es una práctica fácil e inmediata. ¿No? Al operador se pide ponerse en la disposición de la duda, poner en discusión la normalidad, los estereotipos, los prejuicios, solo por darse cuenta de la dificultad. Intenten un ejercicio. Piensen en una familia cualquiera, donde la esposa tiene un despacho de abogada y su esposo cuida la casa. Se centren ustedes en sus emociones y noten cuánto lo que se percibe normal pesa en el balance de nuestros juicios de valor, solo por ser algo típico o tradicional. Este análisis pide entonces un esfuerzo, una mirada más profunda, es un verdadero desafío intelectual. Extendiendo la relevancia de cuestiones hasta entonces excluida de la valoración jurídica, se abre la discusión de cómo las normas mismas construyen y conforman personas y contexto. El derecho vehicula, produce estructuras de opresión. Hacer luz extiende la conciencia del mundo en que vivimos. No se reduce a una oposición entre forma y sustancia, ni tampoco a reconocer nuevos derechos o a eliminar restricciones. El tema del poder es mucho más que una simple oposición entre restricción y libertad. Por otro lado, se debe advertir cómo la expresión de lo relevante amplia el grado de indeterminación del derecho.
Y esto se refleja en una extensión del poder interpretativo y decisional. En cierta medida se reduce la fuerza misma de la Constitución. Sin embargo, el riesgo, creo, está en la Constitución misma, que tiene en sus fórmulas en larga parte de principios, ¿no? Y creo que se pueda reforzar el riesgo o contrastar el riesgo con una llamada a la responsabilidad por parte de los operadores del derecho. Esto creo que poner en luz estos aspectos y una práctica justificativa difusa y fuerte acabaría, creo, necesariamente por extenderse al trabajo del legislador, por un lado, porque es un efecto del proceso de constitucionalización, ¿no? Que naturalmente reduce la libertad política de quien formula las disposiciones normativas. Al mismo tiempo, esto regresa, como decir, un backlash en nuestras aulas universitarias. No me detengo, solo señalo cómo sea importante para la formación de nuestros juristas, tener una preparación reflexionando sobre cuando se pondera cómo el derecho vehicula, sí vehicula prejuicios y entonces pensar en cómo, por ejemplo, cuando atribuimos el mismo peso abstracto a todos los principios, esto fortalece en una ponderación o no, es decir, o hay contingencias que no se deberían considerar frente a un criterio, por ejemplo, de igualdad. Es decir, hay muchos elementos que se tienen que considerar y creo que los nuevos juristas tienen que ser preparados por eso y es un trabajo muy duro, muy, muy difícil. El método feminista subraya cómo aplicar el derecho sea y tenga que ser un acto completamente responsable. No hay interpretaciones neutrales. Los juristas tienen que asumir la responsabilidad de sus decisiones. Entonces tiene que ser evidente también cuáles son los fines, qué justificaciones tienen. En resumen, el criterio de contexto unido a lo de antidominación nos ayuda a poner pregunta y a desvelar zonas más opresivas, profundizar la conciencia de los problemas para encontrar estrategias de cambio en un mundo que es extremadamente complejo. No nos decimos que es fácil o simple porque no lo es. Trabajar con la Constitución es doblemente importante porque desde arriba conforma el derecho. Sin embargo, para hacer eso se debe poner a prueba todas las herramientas, incluso las más básicas con las que trabajamos. La mirada feminista advierte que sin contextualizar nociones, por ejemplo, como la de racionalidad, no logramos explicarnos por qué las personas reales hacen sus elecciones cuáles elementos la vinculan. Repito, no se trata de una simple elección entre formalismo, antiformalismo, generalismo, particularismo. Aunque sea cierto que la mirada propuesta pretende una disposición en alejarse de la tradición, pero pide un desarrollo explícito y profundo, un análisis del derecho que justifique la interpretación ofrecida. En una perspectiva de justicia que nos ofrece la ocasión para comprender cómo actúa en profundidad la estructura del derecho. Habría muchos ejemplos que se pueden hacer quizá en el debate. Nos permite esta perspectiva desvelar y hacer visible lo que estaba oscurecido y para las mujeres en particular muestra un camino para salir de la excepcionalidad, para acabar con ser una anomalía para el derecho. Percibiendo la estructura del contexto, se facilita el cambio incluso en la percepción de su necesidad y urgencia. Os agradezco mucho la atención. Muchas gracias, querida Susana, por esta extraordinaria exposición. Yo creo que ampliamente clarificante acerca de un tema que ocupa el espacio público, no solamente de México, sino también creo que de varios países del mundo.
Bien, pues ahora pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. Hay muchas preguntas, muchas felicitaciones y también reconocimientos hacia tu exposición y hacia tu persona. Entonces, bueno, a ver, yo creo que vamos una a una y trataremos de, en la medida de lo posible y de los tiempos, atender todos los planteamientos. Bien, pregunta Tania Cortés. ¿Cuál es la opinión de la doctora respecto a los derechos de las mujeres pertenecientes a un pueblo o comunidad indígena en América Latina desde la perspectiva constitucional? En el sentido, sí sería diferente respecto a los demás en este sentido, para entender la pregunta. Sí, entiendo que trata de ponderar. Es decir, al interno de una comunidad que ya tiene un derecho diferente, los derechos de la mujer en general. Aquí hay un dilema, creo, ¿no? En el sentido que claramente en muchos casos yo, bueno, claramente en las comunidades más tradicionales, pero creo que depende de caso a caso. Yo no tengo una competencia específica en pueblos indígenas. Claramente hay una subordinación de las mujeres, es decir, el trato que yo así dibujé desde el 16-17 con las constituciones de la modernidad, claramente llega de una historia que ha sido bastante, se dice homosocial, es decir, donde la mujer no estaba prácticamente en la arena pública, ¿no? Era una figura totalmente subordinada. Esto pero depende del tiempo histórico y del desarrollo de las comunidades, ¿no? Porque en un primer ambiente yo, por ejemplo, he leído unos trabajos sobre, por ejemplo, África, ¿no? Hay una división antes de la colonización, por ejemplo, funcional, ¿no? Es decir, las mujeres tenían embarazo, tenían físicamente un tipo de desarrollo y tenían un poder, como decir, en el pueblito, ¿no? Porque allí hacían su vida, mientras los hombres por característica y porque no tenían embarazo, hacían un trabajo más al exterior de la comunidad. Esta división era una división funcional en amplio sentido. Solo en un momento cambia y se transforma en una división política que en este caso se vuelve en ser subordinación. En el primer momento yo creo que se puede imaginar una división funcional. Con respecto al caso específico de los pueblos indígenas, es complicado. Es complicado porque creo que por un lado se tienen que aplicar. Claramente esto implica intervenir. Es decir, en la medida en que decidimos de intervenir con los derechos de las mujeres dentro de estos pueblos, significa que aceptamos que no podemos preservar completamente la cultura de estos pueblos. Es decir, hay una contradicción insanable en ¿no? Tendrán una transformación. Yo creo que todos los pueblos lo han tenido, pero claro, esto depende del tipo de multiculturalismo en lo que creemos también, ¿no? Hay casos interesantes por el mundo. Yo me acuerdo de uno, por ejemplo, en Canadá, donde una mujer se había casado con un hombre afuera de la comunidad y después del divorcio, bueno, casándose afuera, la ley de la comunidad significaba en algún sentido expulsarla. Con el divorcio ella pide de regresar y yendo a las cortes, al final obligan a la comunidad a que la acepten
porque esta era una punición, decimos así, yo la veo como una pena, porque se aplicaba solo a las mujeres. Es decir, si un hombre de la comunidad se hubiese casado con una mujer de afuera de la comunidad, no le pasaba lo mismo, ¿no? Y claro, esto significa modificar las leyes de las comunidades. Y allí realmente es un problema abierto, creo. Depende del tipo de perspectiva que se quiera adoptar. Y quizá mirar caso por caso sería sería necesario. Muy bien, muchas gracias. Rafael Sánchez Domínguez pregunta, respecto al defecto de origen que desarrolló, ¿se trata de un problema ontológico, un problema de la razón de Estado en relación al Homo economicus? ¿Se trata de un tema metafísico sobre la interpretación de la razón humana? No, yo creo que exactamente por derivar de una sociedad homosocial, quizás esto es particularmente evidente en Europa, donde no hay, como decir, todos estos, los pueblos indígenas y todas unas variedad que hay en América Latina, en México también. Y entonces es muy evidente cómo desde los griegos, ¿no? hasta hoy la sociedad se ha construido en la óptica totalmente masculina, ¿no? Pensáis al ejemplo que hacía antes, ¿no? En una ley de 1867, en la palabra persona, claramente persona implica hombre y mujeres, pero la Corte va a decidir interpretando la voluntad del legislador de la época que persona se refiere solo a hombre. Y entonces, como el tema, ¿no? Puesto por McKinnon, si las mujeres son humanas, todavía se queda, porque hay todavía este tipo de problemas. Yo creo que es una construcción de dominación. Nuestra sociedad se ha construida bajo la subordinación de las mujeres y estamos todavía en lucha para modificar un sistema, porque está en los cimientos. No creo que es un problema metafísico, creo que es un problema de poder concreto. Y en este sentido, un problema histórico que se tiene que enfrentar. Podríamos analizar cómo el sistema capitalista se conyuga a esta historia. Y esto sí, claro, se podría mirar más de cerca, quizás nos llevaría un poco de tiempo, pero la idea de pensáis al hombre burgués, ¿no? Que se libera de todos los enlaces que tenía en las comunidades medievales de Europa, es el hombre que se libera, ¿no? Es el hombre que hace este tipo de, entra en la arena pública todos iguales. Las mujeres no podían tener tampoco propiedades, ¿no? Ahí, el año pasado en Italia fue el centenario de una ley antes del fascismo, que después, bueno, hice otras cosas después, pero de una ley que finalmente quitaba la autorización marital para hacer cosas, ¿no? Tenías para hacer cosas que tu marido te permitiese hacerla, ¿no? Hablamos de 1900, ¿no? De una época tan lejana, ¿no? Y entonces creo que es algo realmente concreto que claramente se relaciona bien con el sistema capitalista. Muy bien, muchas gracias. Jorge Corona pregunta, ¿cuáles son los criterios de interpretación para evitar continuar con el guión narrativo convencional que perpetúa el pensamiento tradicional y descalifica al pensamiento progresivo? Yo creo que la indicación, por ejemplo, de mirar al contexto y ver más de cerca cuáles son las
los elementos que vinculan los sujetos nos ayudaría muchísimo. Es decir, desde la perspectiva, por ejemplo, del feminismo jurídico, inmediatamente se ha evidenciado cómo el ponerse en lugar del sujeto ayuda a entender mucho de la situación. Y esto no implica necesariamente una mirada particularista, ¿no? Yo puedo ponerme en la situación de la mujer trabajadora contemporánea y desde esta perspectiva me explico perfectamente por qué las mujeres eligen, entre comillas, el part-time, ¿no? Porque trabajan a mediodía, porque tienen que cuidar la familia, porque no hay una equiparación del trabajo en el hogar, ¿no? Y entonces, ¿cómo decir? Tentando de ir más allá de lo que es normal. Hacernos preguntas continuas, poniendo en discusión continuamente lo que nos parece normal. Esta como indicación básica. Muy bien, muchas gracias. La maestra Gabriela Hernández Islas pregunta, ¿usted cree que la epistemología feminista, que entiende, entre otras cosas, que las mujeres no piensan como los hombres, se impondrá a otro tipo de epistemologías o si por el contrario requerirá abrirse a otro tipo de epistemologías que la complementen? Y respecto del método, ¿se haría necesario un método jurídico de corte feminista? ¿Cuáles cree que serían sus principales características? Respecto a la epistemología, creo que, ¿cómo decir? No es que yo no creo que conocemos distintos, ¿no? Sino estamos entreñados en modo distintos. Y entonces percibimos unos elementos que son diferentes. Aún estoy convencida, y en este sentido sí, comparto que hay una diferente epistemología. Yo creo que nosotros somos también nuestros cuerpos. Y entonces, en este sentido, es claro que es decir, yo soy bajita, ¿no? Si hubiese sido 1,90 m, por cierto, sería distinta. Es decir, tenemos una relación, ¿no? Entre lo que somos y lo que elegimos ser y cómo nos desarrollamos. Entonces, en este sentido, hay epistemologías que claramente son diferentes porque, por ejemplo, tener un embarazo es una experiencia física que un hombre no la tiene, ¿no? Y no digo que todas las mujeres la tienen, tampoco, pero desde un punto de vista conceptual, claramente nos hace diferente. Los hormonas que tenemos son parcialmente diferentes, es decir, hay diferencias. En este sentido, creo que se tiene que crear un diálogo. Es decir, hacer comunicar las epistemologías masculina y femenina, para así decirlo, para que se encuentre finalmente no en el semejar a lo masculino, sino la vía entre media, ¿no? Como los kilos que nos permiten pesar manzanas y peras, ¿no? Con respecto al método, como decía antes, creo que la contextualización es importante, pero, por ejemplo, es importante mirar al valor de las palabras. Por ejemplo, leía unos días atrás en un libro muy interesante sobre las constituciones, exactamente, cómo se discutió durante no me acuerdo cuál exactamente, pero discusión sobre la constitución colombiana, el uso de la palabra honor en ciertos contextos, ¿no? ¿Por qué? Porque honor, claramente, en unos contextos, ha sido conectado con el comportamiento sexual femenino. Una mujer honrada o no, y entonces se decidió no usarlo, porque claramente iba a pesar en un modo distinto entre hombres y mujeres. Pensáis al ejemplo de Irak, ¿no? Y entonces en cómo poner el artículo una
fuente del derecho o la fuente del derecho cambia las cosas. Yo creo que toda la fase de construcción, de observación, desde la perspectiva de género, sea realmente útil para todos. Es decir, son instrumentos que nos ayudan también a hacer emerger todos los grupos oprimidos, ¿no? Pero en primer lugar, claramente, la línea se mueve desde las mujeres que, si me permite, no son un grupo oprimido, son la mitad de la humanidad. Es decir, si vamos a ver los grupos LGBT, por ejemplo, hay hombres y mujeres, ¿no? Entonces, hay dos elementos que están subordinados aún siendo de la misma especie, ¿no? Y este es el punto, como decir, de lo que mueve el feminismo jurídico. Muy bien, muchas gracias. Aquí hay hay dos preguntas que por la temática las uniré. Dice Osiris, ¿por qué aún en muchos países el aborto no está legalizado? Si todas las personas tenemos el derecho de libre elección. Y luego dice Alan García, ¿es necesario formular nuevas leyes o normas que estipulen de manera más directa, específica y subjetivamente de los derechos de las mujeres para poder acceder más a los cargos jurídicos y que se respeten estos mismos? Respecto al aborto, bueno, claramente hay ideologías varias, ¿no? Con dependencia de los parlamentos, de las culturas, y entonces claramente se debería discutir quizá caso por caso, ¿no? Estuvo muy interesante, por ejemplo, lo que pasó durante la pandemia, ¿no? En los Estados Unidos, en varios estados donde normalmente había la posibilidad de hacer abortos, bueno, lo han prohibido porque nos parecía, bueno, lo han definido no urgente, ¿no? Cuando claramente es una práctica urgente y al revés, como decir, la idea de tener un embarazo durante una pandemia es, por cierto, más peligrosa de tener un aborto, ¿no? Y entonces hay discursos varios en este sentido. Claramente, la prohibición del aborto es todavía una medida como decir, que otros han decidido para las mujeres, ¿no? Eso no significa que todas las mujeres tienen que hacerlo, sencillamente sería reconocer una posibilidad. Y bueno, sobre el aborto sería un discurso bastante amplio porque, ¿cómo decir? Tiene también aquí hay efectos negativos pero ahora nos llevaría muy lejos. Es una medida que en un sentido va también a desresponsabilizar a los hombres, ¿no? Es decir, es complejo el tema. Por cierto, hay ideologías y cultura que lo vietan, que lo prohíben. Con respecto a los derechos y a reconocer derechos particulares, bueno, en la dirección del feminismo jurídico, la lucha es a que no haya derechos particulares, sino a modificar la normalidad masculina. Y entonces, por ejemplo, hago un ejemplo que aquí no tenemos, pero que intentamos luchar por eso, que sea obligatorio también por el marido, el esposo o el padre tomarse el tiempo en casa con los niños. Es decir, no necesariamente siempre se tiene que reconocer un derecho particular a la mujer, sino se puede quizá imponer algo también a los esposos, ¿no? Es decir, en esta dirección, si os acordáis el vídeo que os mostraba antes, claramente la pregunta si quieres tener hijos, la harían o no lo haría a nadie, o la harían también a los hombres y no solo a las mujeres, ¿no? Y en este sentido se van a modificar un poco las cosas.
Después, claro, hay medidas como las acciones positivas que yo creo que son útiles. Claramente son útiles para que se elimine la diferencia, no para tener una ventaja ad infinitum, ¿no? El problema es cómo y si realmente se logra quitar la diferencia. Este es un poco el tema. Bien, muchas gracias. Josué Ausa pregunta, ¿cómo podría llevarse a cabo una política exterior para introducir los principios fundamentales del feminismo? Una política exterior que entienden. Dice, bueno, ¿cómo podría llevarse a cabo una política, es decir, cómo podría implementarse una política exterior que introduzca principios fundamentales del feminismo? Exterior en el sentido no desde el Parlamento. No, internacional, digamos. Ah, internacional, ok. Bueno, yo creo que esta es una, bueno, desde un punto de vista teórico y de las prácticas, todos podemos desarrollarlas, ¿no? Claramente, ¿no? En el sentido de las interpretaciones, por ejemplo, ¿no? Que podemos llevar adelante. Y entonces, en esta dirección, en las clases, por ejemplo, en nuestro trabajo judicial, esto se puede hacer. Desde un punto de vista de las leyes, estamos en un ámbito claramente político y aquí se necesita un movimiento político para que se imponga, ¿no? Para que se logre este resultado. Yo creo que se necesita un tipo de lucha en todas las direcciones. Es decir, se necesitan movimientos políticos, pero se necesita explicar a los estudiantes a partir de los pequeños, ¿no? Es decir, a partir que mi hijo cuando era, ahora tiene 18, pero cuando era pequeño le gustaba un montón preparar claramente con juguetes, pero comida y cosas de este tipo, ¿no? Y no hay nada malo, es decir, no es que tiene necesariamente que hacer la guerra o pelearse a la escuela para ser un macho, ¿no? Es decir, un varón puede ser tranquilamente, tener, como decir, habilidades y deseos compartidos con mujeres, ¿no? En este sentido, y viceversa, claramente. En este sentido, yo creo que se trata de una lucha amplia y que no tiene una única dirección, sino todas conjuntamente. Perfecto. Vamos con unas preguntas más. Pregunta Ángel, qué relación existe o encuentras entre el principio de igualdad y el de paridad de género? Bueno, aquí paridad de género se usa en la literatura como sinónimo de paridad entre los sexos, para así decirlo, ¿no? Aquí se debería abrir quizá una discusión sobre el significado de la palabra género y también de sexo, ¿no? Y quizás nos llevaría un poco lejos, pero el tema, principalmente cuando se usa de paridad de género, principalmente se habla de, por ejemplo, en un comité que sean más o menos 50-50 o 40-60, ¿no? Algo de este estilo. La igualdad depende, puedo reflexionar sobre la igualdad, por ejemplo, en términos económicos, puedo hablar de pobreza, es decir, puedo utilizar el criterio en distinta medida. Cuando lo relaciono a la paridad de género, lo relaciono en el sentido que decía antes, es decir, la igualdad entre los sexos o entre los géneros implica, desde mi perspectiva, que no tengan necesariamente el mismo trato, sino que tengan el mismo respeto, ¿no? En este sentido, si me aplican la ley
como pasó a las trabajadoras de seguridad, que no le va a asegurar la garantía del embarazo, tengo una igualdad con el hombre, pero claramente no soy respetada en el mismo modo, porque solo yo como mujer puedo hacer este tipo de experiencia. Y entonces, en este sentido, necesito también que se calcule la diferencia. Y entonces, en esta dirección, es continuamente un juego de comparar y valorar cuáles diferencias que tienen que ser relevantes para que realmente haya una igualdad de género, una paridad de género. No sé si me expliqué. Espero que sí. Sí, sí, muy bien. Gracias. La doctora Susana Talía Pedrosa pregunta, bueno, primero menciona, es increíble que las propias mujeres han dejado que violen sus derechos, incluso a nivel universitario. Y pregunta, ¿esto se ha dado debido a que no tienen un conocimiento en esta materia? Bueno, yo creo que nosotros participamos como mujeres en un sistema de dominación que nos desde pequeñas, ¿no? Estamos acostumbradas a tener un tipo de hábito, a hacer unos deberes, a comportarnos en un modo, pero realmente desde siempre. Y las mujeres, y el sistema funciona porque las dominadas, bueno, en larga medida abrazan el sistema de dominación, ¿no? Es decir, lo creen como natural, lo creen como, pensáis al ejemplo que hacía antes, ¿no? Del papá que se queda en casa a cuidar los niños o las niñas que tiene y la mujer que trabaja al exterior de la casa. Yo creo que todos y todas nosotras, bueno, nos parecería un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos este hábito, hemos crecido pensando en eso. Y entonces, llegar a tener conciencia necesita un esfuerzo, necesita un estudio y un autoanálisis también, ¿no? Es decir, es un proceso realmente que pide un esfuerzo. No es, si fuese algo fácil, ya creo tendremos la solución. Y todavía no, es algo complejo. Yo encuentro muchísimas mujeres que prefieren ser llamadas de abogado y no de abogada, ¿no? De doctor y no de doctora, de presidente y no de presidenta. Es decir, hay todavía este tipo, ¿no? De sensación. Se puede discutir, ¿no? En parte del feminismo se discute si es positivo feminizar todos unas palabras y modo de hablar. Puede ser positivo o negativo. De momento, yo creo que estratégicamente es positivo porque nos muestra que hay mujeres. Mientras si no lo usamos, no se ve. Hay quien ha propuesto incluso términos terceros, ¿no? Para que no sea ni hombre ni mujer. Creo que todavía tenemos que hacer un proceso de visibilización. Y entonces creo que en este momento todavía falta eso. Después veremos, porque esta estrategia claramente es una estrategia teórica, pero es una estrategia política, claramente es una vía de liberación. No es solo de epistemológica, no solo queremos conocer nuestra condición, queremos cambiar el mundo para que sea más igualitario y justo. Y entonces algo más que sencillamente un conocer las condiciones. Y mucha gente le parece conocer, yo en Brescia tengo desde no mucho un centro de toda la universidad sobre estudio de género y una de las personas queridas que está, una profesora de un médico, una médica muy
buena, conocida a nivel internacional, bueno, ella misma me decía, yo no me di cuenta de todo lo que me ha pasado, lo vi después, ¿no? Es decir, durante no lo ha vivido. Y esto creo que pasa a muchas de nosotras. Muy bien, muchas gracias. Hay una pregunta aquí de Kelly Ramos, que me parece que ya fue respondida con anterioridad. Entonces pasaríamos a la pregunta de Paulina Rosano Nava. Dice, doctora Pozzolo, agradezco tan magistral ponencia. Ante la situación que menciona sobre las constituciones que tienen históricamente un prejuicio de género, aun cuando parezcan gender neutral, teniendo una legítima sospecha de parcialidad, ¿qué es lo que usted propone? ¿Más reformas constitucionales o la creación desde cero de todas las constituciones que incumplen con esta visión de igualdad? Bueno, unos cambios realmente rápidos. Necesitaríamos baqueta mágica, no sé cómo se dice en español, como las magas, ¿no? Que ¡tan! Y obtienen un resultado. Creo que eso no se puede hacer. Pero creo que podemos hacer interpretaciones, ¿no? Interpretaciones que modifiquen el efectos de estas constituciones, ¿no? Pensáis, por ejemplo, para hacer un caso que no tiene que hacer con la perspectiva de género, sino con el área LGBT, y pensáis a la sentencia de Ecuador sobre el matrimonio igualitario, ¿no? Es decir, hay posibilidades que los intérpretes, tomando en serio su responsabilidad respecto a la igualdad y a la justicia, reinterpreten. Claramente, en futuro, sería lindo que se modifiquen también los textos discriminatorios o que pueden dejar abierta la puerta a discriminaciones, ¿no? Pero estoy bastante cierta que no se puede hacer así de inmediato. Y entonces, para empezar, sería importante empujar para que los intérpretes tomen en serio esta responsabilidad y reinterpreten o interpreten sobre todo la ley, ¿no? En relación a la Constitución en una dimensión igualitaria y de justicia entre los sexos. Bien, muchas gracias. Ya estamos cerrando con las preguntas. Hay una aquí de nuestro Juan Manuel Mellado. Dice, ¿qué opina sobre la influencia de las tradiciones y costumbres de los pueblos como elemento que ha contribuido a acrecentar la desigualdad entre la mujer y el hombre? Al menos desde un punto del desarrollo histórico de la humanidad, y eso es un dato mundial, ha modificado, en mi perspectiva, un sistema de división funcional en un sistema de subordinación política. Y esto yo creo que tiene una profunda relación, incluso por mis estudios, con el desarrollo tecnológico y la apropiación de la tecnología por parte de los hombres. Y hablo de un tiempo realmente lejos, ¿no? Pero algo que se propone hoy nuevamente, por ejemplo, con todo el desarrollo de la informática, donde hay un montón de hombres. En el mundo occidental hay un porcentaje de hombres desproporcionado respecto a lo de mujeres, menos en Asia, por ejemplo, en India hay porcentajes más paritarios, pero en todo el occidente este fenómeno es muy fuerte. Yo creo que, bueno, es un hecho histórico, ¿no? No se trata de, ¿cómo decir?, de hacer culpa de algo, ¿no? Ha pasado eso, el punto es que ahora tenemos conciencia que estuve todo eso algo cultural, no necesario, y si creemos en la justicia y la igualdad es un valor, tenemos que mirar a cambiarlo, desarrollar un trabajo de cambio en esta dirección, tomando en serio la complejidad del fenómeno, porque no es simple cambiar este fenómeno, ¿no? Hago un ejemplo, si tengo unos minutos, Horacio.
Sí. Sí, sí, adelante, adelante. Sí. No, un ejemplo en Asia, por ejemplo, no me acuerdo exactamente, en Filipinas o en un lugar particular, había que las mujeres eran las que iban a, no me acuerdo, pescar. Qué exactamente, con algo en el mar, claramente. Bueno, las mujeres jóvenes, a un cierto punto de la historia, logran ir a la escuela y a la universidad, ¿no? Y este fenómeno claramente positivo, porque las mujeres se quitan de esta condición casi obligatoria, ¿no? de tradición, tiene un efecto en el inmediato directamente negativo, porque, por ejemplo, las mamás, las abuelas no han tenido un cambio en las generaciones que iban a hacer su trabajo, y sin intervenciones muchas de ellas se han encontrado en la pobreza más total, ¿no? Es decir, es un fenómeno complejo, no es simple intervenir en una dirección y resolver el fenómeno discriminatorio. Es un entremado, ¿no? Y por eso digo, no es solo ir en favor de la mujer, sino ir en favor de la mujer, por ejemplo, como decía antes, obligando a tomarse los meses para estar con las criaturas, también a los papás, a los padres. Es decir, es un tema no fácil de desarrollar, pero creo que se tiene que hacer, empezando por unos claramente puntos, ¿no? Y siendo pronto preparado a modificar el camino que se va diseñando. Muy bien. Penúltima pregunta, querida Susana. Dice el maestro Judith Kirbach, ¿cuál sería el término o términos correctos para referirnos a mujer y hombre, para utilizarlos en textos jurídicos o legislaciones? Ahora bien, si se llegase a utilizar solo los términos mujer y hombre, ¿no segregarían aquellos géneros que no son biológicamente solo esos? Bueno, se podría utilizar la palabra persona, y en ese sentido sería claramente hoy en día, en la intención del legislador, nadie podría interpretar como hicieron en Canadá, ¿no? Es decir, claramente persona hoy es cualquiera de nosotros, ¿no? Y esto seguro va a solucionar. Y claramente, al menos con respecto a las palabras, ¿no? De nombrar quién. Distinto es ver los efectos de la ley, de la normativa en relación al uno y al otro, ¿no? Claramente. Pero quizá la palabra persona podría ser un término útil. Muy bien, muchas gracias. Cerramos con dos preguntitas. Lourdes Puedo Salgado. decir una cosa sola, pero encuentro ridículo decir la persona que tiene embarazo, ¿no? Es decir, persona está bien cuando efectivamente el contexto de ambas, pero claramente cuando se escuchan las leyes que dicen la persona que tiene embarazo, bueno, me parece ridículo, ¿no? Perdona, Horacio. Ok, no, excelente apreciación. Gracias. Bien, Lourdes Salgado pregunta, te formulo estas dos preguntas conjuntamente. Lourdes Salgado pregunta, ¿considera que hay necesidad de establecer un nuevo contrato social? Y Laura Aradillas pregunta, ¿cómo percibe que grandes sectores condenen la aplicación de acciones afirmativas en favor de la reivindicación de los derechos de la mujer? Esas dos. Bueno, el contrato social rendía lo que decía antes, es decir, en algún sentido sí, pero creo que es una lucha constante, es decir, nunca hemos tenido un contrato social histórico, ¿no? Es decir, tuve un proceso y tiene que ser un proceso el cambio, ¿no? Y entonces, sí, claramente sería auspicable que todos tomen en serio
este problema y lo trabajen, ¿no? Claramente. Y esto nos dará lugar a discusiones en cuáles medidas son las mejores, cuáles serían dañinas o no sé qué. Es decir, esto claramente es un debate que está abierto y tendrá variaciones incluso muy distintas de lugares a lugares, ¿no? Es difícil dar una regla general en este sentido. Con respecto a quien obstácula o piensa que no sea necesaria las medidas positivas, bueno, hay varias. En algún sentido, tampoco me gusta, ¿no? La idea de saber que has ganado tu plaza en el claustre porque eres, como si la cuota, ¿no? Pero, por otro lado, se vuelve necesario, ¿no? Y entonces, por un lado, puede ser útil porque muestra que hay mujeres que llegan allí y que pueden hacer el trabajo como los demás. Por otro lado, es una medida que claramente debería ser momentánea, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos edificios que claramente tienen un montón de escaleras, para hacer un ejemplo estúpido si queréis. Pero entonces, ¿qué hicimos? Hicimos entradas laterales, ponemos elevador para que personas con sillas de rueda puedan acceder. Si voy a construir un edificio nuevo, no voy a hacer esas escaleras, ¿no? Es decir, el punto es que yo puedo modificar lo que tengo, pero aprendiendo y considerando cómo están las cosas, de momento estamos en poner rampa, en poner elevador para las mujeres, porque hay escaleras, haciendo el paralelo, ¿no? Con el tema de la silla de ruedas. Y claro, en futuro vamos a hacer un modo para entrar sin tener obstáculos, pero se tiene que modificar la estructura, porque si pensáis a los trabajos, a la feminización de los trabajos y a cómo esto determina efectos en el valor de estos trabajos, ¿no? En nuestras percepciones. Hoy vamos tranquilamente de un doctor mujeres, ¿no? Pero que sé, mi abuela o mi bisabuela, una doctora. ¿Por qué no? Tienes que ser un doctor, ¿no? Es decir, hay cambios que necesitan tiempo y tenemos que luchar constantemente para que estos cambios se den. Y a quien dice que no sirve, bueno, yo creo que sí, es decir, está demostrado que sirve. Claro, esto no es la baqueta mágica de antes, es decir, no es el toque que va a cambiar de un momento todo, ¿no? Pero en la medida en que, por ejemplo, en las universidades, yo veo muchos paneles de conferencias donde hay solo hombres, ¿no? Las mujeres llevan con el micrófono para uno y para el otro, ¿no? Y en la medida en que logramos que hay al menos que sea un tercero de mujeres, ya, ¿cómo decir? Se ha logrado algo, ¿no? No será 50-50, pero, ¿cómo decir? Hay instrumentos que ayudan, ¿no? A cambiar. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, hay muchas más preguntas. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, pues no se pueden responder todas. Les agradecemos mucho a todos aquellos que han participado. Hay también muchas felicitaciones nuevamente, Susana, hacia tu persona y tu institución. Entonces, bueno, pues damos aquí por concluido. Te agradezco personalmente también haber aceptado esta invitación. Nos sentimos muy congratulados por tenerte aquí. Y bueno, como lo refería al principio, este es uno de los pocos centros de investigación que se ha preocupado por fomentar esa paridad y la inclusión, desde luego, de las mujeres, que son siempre fundamentales en la labor teórica y el quehacer jurídico. Muchas gracias. Cedo el uso de la voz a el maestro Valfré para la conclusión de esta actividad. Muchas gracias a todos también.
Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, por supuesto, a la doctora Susana Pozzolo por esta brillante disertación en esta tarde de jueves. Y pues bueno, sin más preámbulo, voy a permitirme dar lectura a los reconocimientos que la institución otorga a la ponente y al moderador de esta tarde. Universidad Autónoma de Tlaxcala, División de Estudios de Posgrado en Derecho, Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Susana Pozzolo por su destacada participación como ponente con la conferencia magistral intitulada Reflexiones feministas sobre la teoría del derecho, método e interpretación, en el marco del 38º aniversario del Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas CIUREP, impartida a través de la plataforma Zoom, por la cultura a la justicia social, Tlaxcala de Xicoténcatl, a 24 de septiembre de 2020. Firman alcance, doctora Susana Talía Pedrosa de la Llave, coordinadora general, maestra Gabriela Georgina Mateos Gómez, secretaria académica. Muchas felicidades y muchas gracias, doctora Susana Pozzolo. Por supuesto, del mismo modo, al maestro Horacio Sánchez Pulido, por su destacada participación como moderador de la conferencia magistral Reflexiones feministas sobre la teoría del derecho, método e interpretación. Muchas gracias por su apoyo, maestro Horacio. Gracias, muchas gracias. Pues bueno, agradecerles muchísimo, por supuesto, a pues más de medio millón de personas que están enlazadas con nosotros en estas actividades de aniversario. Recordarles que en punto de las 17 horas tendremos la última actividad conmemorativa, que es la presentación del libro Tópicos Jurídicos a propósito de Serafín Ortiz Ortiz. A las 17 horas se abrirá sala. Les pedimos puedan tener paciencia y estar muy pendientes para ingresar a esta última actividad académica. También, a modo de recordatorio, el cuestionario de registro de salida para las constancias de participación serán precisamente al finalizar la presentación del libro en esta tarde. Por su atención, asistencia, muchas gracias. Nos saludamos en unas horas más. Excelente tarde a todos. Buen provecho. Gracias a todos. Abrachi, abrachi.